Lo que crees saber sobre la Navidad está incompleto. Imagina por un momento la escena que se repite cada diciembre. Un pesebre en la sala, villancicos que suenan en tiendas y radios, luces que recortan la noche y un árbol cargado de objetos que prometen alegría. Ahora imagina otra imagen, casi invisible en ese mismo cuadro. Mesas rebosantes en ciudades antiguas, esclavos intercambiando bromas con sus amos durante una semana, ritos donde se adorna con ramas verdes y se encienden hogueras para ahuyentar la oscuridad. Ambas imágenes caben en la misma historia. La revelación que vamos a recorrer no pretende erosionar la fe, ni desacreditar la devoción. Busca mostrar capas. ¿Qué hay debajo de la fecha, de los símbolos y de las costumbres que llamamos Navidad? La noche más larga de cada año fue, para las sociedades antiguas, una especie de urgencia ritual. Cuando el sol parecía ceder y la luz menguaba día tras día, las comunidades respondían con actos colectivos que pretendían asegurar el regreso del calor y de la fecundidad. Encender fuego, reunir alimentos y marcar, con gestos visibles, la esperanza de que la oscuridad no sería eterna. No se trataba solo de superstición, era un modo práctico de cohesión social. Reunir a la tribu, compartir alimentos y celebrar en la oscuridad fortalecía la solidaridad en tiempos donde el recurso escaseaba y la supervivencia misma podía depender de alianzas y cooperación. Estas respuestas compartidas al ciclo solar dejaron huellas profundas en la memoria ritual de pueblos tan diversos como los constructores de grandes alineamientos megalíticos en Europa, las comunidades nórdicas que celebraban el Yule o las sociedades agrarias del cercano Oriente. Las prácticas en torno al solsticio tienen un patrón casi lógico: luces, fuego, verdes que no se marchitan con el frío, ofrendas, música y relatos que transmiten la idea de retorno. Las ramas perennes, por ejemplo, simbolizan que la vida persiste aun cuando la mayor parte del paisaje se muestra muerto o dormido. Encender lámparas o colocar velas en las ventanas indica que la casa no sucumbe a la noche. Comer en comunidad y compartir obsequios genera un vínculo tangible entre los miembros del grupo. La celebración asegura la continuidad de la alianza. A lo largo del mundo antiguo, ese núcleo, luz contra oscuridad, comida compartida, objetos verdes, reaparece con variaciones locales. Si lo pensamos con calma, muchas prácticas navideñas modernas son herederas de esos gestos primarios. Colocar luces es una respuesta estética, pero también simbólica. La casa que se enciende afirma que la comunidad resiste a la noche. Decorar con ramas significa recordar que hay vida que persiste. Dar presentes es un acto social que estructura la reciprocidad. La diferencia no es tanto la forma como la interpretación. Un símbolo puede leer la misma realidad desde un horizonte religioso distinto. Y aquí es donde la historia se hace más compleja y más interesante. Centro de Roma, finales de diciembre. La ciudad se transforma durante días. La Saturnalia, una festividad en honor a Saturno que se celebraba tradicionalmente en la tercera semana de diciembre, era una época de inversión social y de exuberancia. Durante esas jornadas, las rígidas distinciones que ordenaban la vida cotidiana se aflojaban. Un ambiente lúdico permitía a los esclavos disfrutar de ciertas libertades. Los banquetes se volvían omnipresentes y el intercambio de pequeños obsequios, las sigilaria, figurillas o amuletos de barro, se convertía en común. Las casas y los espacios públicos se adornaban con guirnaldas y ramas verdes, se cantaban himnos, se daban bromas y en ocasiones se restablecían antiguas prácticas de recreación. La Saturnalia no era una celebración menor. En la mente romana funcionaba como un descanso ritual que recordaba antiguas épocas de abundancia y justicia pastoral. Los cronistas y poetas que describen la fiesta subrayan su capacidad de trastocar el orden. El patrón que habitualmente manda se convierte en receptor de burlas y la comunidad, por un breve lapso, reconfigura sus jerarquías. Esa inversión alimentaba una sensación de renovación. Imagina la escena: un taller donde el artesano deja su trabajo para entrar en la calle engalanado, una vela que titila en la ventana,
una figurita diminuta que aparece en las manos de un niño o de un esclavo. Para el observador moderno, algunos gestos son familiares: regalos, comida abundante, luces y adornos verdes. Por eso resulta instructivo ver hasta qué punto ciertas costumbres de la Saturnalia se asemejan a prácticas contemporáneas de diciembre. No significa, desde luego, que la Navidad sea Saturnalia con otro nombre, ni que el Evangelio haya sido superpuesto mecánicamente sobre una fiesta pagana. Lo que sí señala es que las culturas no nacen en compartimentos estancos. Hay préstamos, adaptaciones y resignificaciones. Y es precisamente este proceso de apropiación cultural lo que la Iglesia primitiva, en diversas ocasiones y con distintas estrategias, tuvo que afrontar. ¿Cómo incorporar a comunidades que ya tenían fuertes costumbres? ¿Eliminar esas costumbres arriesgaba desarraigar lazos sociales indispensables? Entre los siglos III y IV de nuestra era, el Imperio Romano vive momentos de tensión y transformación. Uno de los episodios más reveladores para entender la formación de la festividad es la oficialización del culto al Sol Invictus por parte del emperador Aureliano, alrededor del año 274 DC. Aureliano promovió un culto solar con templos y ceremonias públicas, y estableció una celebración para el nacimiento del Sol Invencible, Dies Natalis Solis Invicti, en una fecha que cae en torno al 25 de diciembre. Ese gesto no fue neutral. En contextos donde el poder imperial buscaba cohesión, los rituales oficiales ayudaban a unificar diversas identidades religiosas en torno a símbolos con los que la población ya se identificaba, como el sol. Monedas y monumentos de la época llevan su imagen. La iconografía refuerza la centralidad del astro como emblema político y religioso. La adopción oficial de una fecha solar por parte del Estado crea una circunstancia práctica que más tarde tendría consecuencias para la cristianización del calendario. Cuando ya existe una jornada pública que recuerda el regreso del sol, encajar el recuerdo del nacimiento de Jesús en esa fecha ofrece opciones tácticas a líderes cristianos que desean facilitar la transición religiosa. Esta observación no es una condena ni una conspiración, es una lectura histórica plausible de cómo las instituciones, políticas y religiosas interactuaron en un mundo donde símbolos y festividades cumplían funciones sociales claves. Si regresamos a los Evangelios, encontramos algo que, a primera vista, sorprende a muchos oyentes modernos. Ni Mateo ni Lucas fijan una fecha para el nacimiento de Jesús. Los relatos se concentran en circunstancias teológicas y narrativas, anuncios angélicos, genealogías, reacciones humanas, pero no en calendarios astronómicos. Más aún, algunos detalles textuales han sido leídos por estudiosos para sugerir que el nacimiento pudo haber ocurrido en otra estación. Lucas, por ejemplo, presenta a pastores cuidando sus rebaños en los campos por la noche, imagen que varios historiadores interpretan como indicio de una época más templada que diciembre en la región de Judea. Otros detalles, como la logística del censo que vincula a José y María con Belén, abren debates cronológicos que, en la investigación histórica, mantienen diferentes soluciones posibles y no pocas incertidumbres. La ausencia de una fecha explícita en los evangelios no es necesariamente un vacío problemático. Puede entenderse como coherente con el propósito de los autores: narrar evento y significado más que establecer una jornada cronológica universal. Pero esa omisión creó un espacio que, siglos después, permitió una variedad de prácticas litúrgicas y conmemorativas en distintas comunidades. Los primeros cristianos no fueron un bloque uniforme en lo que respecta a fiestas. Padres de la Iglesia y líderes locales propusieron fechas diversas para recordar el nacimiento. Algunos favorecieron días de primavera, otros optaron por fechas otoñales, y hubo reflexiones teológicas que asociaron la luz de Cristo con otros símbolos de luz presentes en los escritos bíblicos. En la propia tradición patrística encontramos testigos de esa pluralidad. Escritores como Orígenes, Tertuliano y Clemente de Alejandría discuten temas que rozan la cronología del nacimiento y las distintas maneras de entender el signo de la encarnación. Algunos textos reflejan la tentación de alinear eventos cristianos con marcos cósmicos antiguos. El símbolo de la luz es central para los evangelios,
como recuerda el prólogo joánico que habla de la palabra como luz que alumbra a todo hombre, ver Juan 1:4-9, y encuentra paralelos poderosos en las grandes metáforas solares del mundo antiguo. También hay resonancias con textos proféticos del Antiguo Testamento, que proyectan esperanza en forma de luz. Malachi, en su versículo final, habla de un amanecer que trae sanidad. En algunas traducciones numerado como Malachi 4:2, en otras versiones aparece como Malachi 3:20, y esa imagen fue retomada por comunidades que leyeron la realidad de Cristo a través de lentes mesiánicas que celebraban la salida de la luz sobre la oscuridad. No sorprende, por tanto, que al entrar en la Edad Media, la memoria litúrgica cristiana muestre diversificación regional. En algunos lugares se celebraba la Navidad con mayor énfasis litúrgico, en otros la Epifanía o la Pascua tenían primacía como recuerdos del misterio cristiano. La datación de la fiesta del 25 de diciembre, tal como aparece en documentos romanos del siglo IV, por ejemplo en calendarios litúrgicos que consignan una celebración en esa fecha alrededor del año 336 DC, marca la cristalización de una costumbre que había sido hasta entonces más fluida. Desde entonces, la confluencia entre prácticas solares, costumbres populares y memoria cristiana se fue consolidando, y con el tiempo muchos símbolos adquirieron capas interpretativas propias del mundo cristiano. La estrella que guía puede leerse en clave evangélica, el árbol perenne como signo de vida eterna, las luces como metáfora de Cristo luz. Aquí es importante subrayar una distinción que rara vez beneficia de una discusión extensa: la diferencia entre veracidad histórica y significado simbólico. Saber que una fecha fue adoptada por procesos sociales o que ciertos elementos fueron resignificados no invalida la posibilidad de que esos símbolos sean portadores de sentido genuino para la comunidad creyente. La historia no anula la devoción, más bien puede enriquecerla al ofrecer una comprensión más amplia de cómo las prácticas llegaron a ser lo que son. Resignificar un gesto, por ejemplo, convertir el intercambio de regalos en un acto de solidaridad inspirado por la generosidad que Jesús enseñó, es una tarea pastoral legítima y fecunda. Siendo honestos con los datos, también conviene reconocer límites. No hay en las fuentes antiguas una única línea que separe lo puramente pagano de lo puramente cristiano. Las culturas se entretejen. Algunas similitudes con motivos mitológicos, nacimientos de figuras con rasgos solares, relatos de salvadores celestes o símbolos estelares, reflejan marcos simbólicos compartidos más que una copia directa. Muestras de iconografía, monedas o himnos antiguos evidencian patrones que se reciclan y que funcionan como lenguaje común en sociedades donde los mitos y los ritos son recursos comunicativos públicos. Al detenernos un momento, vale la pena preguntarnos: ¿por qué conservar la fecha una vez que el cristianismo toma institucionalidad? Hay razones prácticas y teológicas. En lo práctico, cuando una fecha pública ya está instalada en la memoria de la gente, celebraciones públicas, rituales comunitarios, costumbres familiares, removerla de raíz equivale a resistir inercia social que puede generar alienación. En lo teológico, hay un atractivo simbólico en situar la conmemoración de la Encarnación en un momento del año marcado por la reflexión sobre la luz y su retorno. La imagen de Cristo como luz del mundo dialoga bien con las metáforas solares que circulaban en la sociedad. Padres de la Iglesia, como Gregorio I, siglos después, recomendaron en ocasiones no destruir costumbres populares, sino darles un nuevo sentido cristiano. Una práctica que ha recibido el nombre de inculturación o bautismo de costumbres. Esta perspectiva no siempre fue monolítica ni exenta de crítica, pero explica por qué muchas formas populares conservaron su lugar en el calendario cristiano y fueron reinterpretadas. Hasta aquí, hemos trazado el paisaje: la necesidad humana ante el solsticio, la exuberancia de la Saturnalia, la consolidación del culto solar con Aureliano y la ausencia explícita de fecha en los evangelios. Todo esto prepara el terreno para adentrarnos en las historias detrás de los símbolos: el árbol que llega desde tradiciones germánicas y medievales, las luces que remiten a prácticas domésticas del Yule o de otras celebraciones de invierno, el muérdago con su larga gama de significados, y la presencia de un tronco ritual en algunas regiones del norte. También abre la discusión sobre relatos paralelos en otras mitologías. Figuras como Mitras, Horus, Atis o Dioniso tienen episodios que, vistos desde ciertas perspectivas, parecen compartir motivos con la narración cristiana del nacimiento. Antes de apresurarnos a conclusiones simplistas, necesitamos desglosar cada conjunto de evidencias y examinar cómo en distintos momentos y lugares las prácticas se entrelazaron y adquirieron nuevos sentidos. Si estás interesado en seguir esta investigación tanto histórica como pastoral, suscríbete.
En los próximos bloques vamos a desmenuzar símbolo por símbolo, relato por relato, mostrando cómo cada elemento llegó a formar parte de lo que hoy llamamos Navidad y qué posibilidades ofrece para una celebración consciente y teológicamente nutrida. Volvamos ahora a Roma y a la ciudad que aprendió a celebrar en la Noche Fría. La Saturnalia era una fiesta que no solo entretenía, sino que reiteraba la memoria social. La literatura latina ofrece descripciones que nos permiten reconstruir sensaciones y escenas. Autores como Catulo y escritores de crónicas de la época detallan cómo el ciudadano promedio veía aquellas jornadas: mercados llenos, risas que resonaban en las plazas, mesas compartidas y un ambiente de permisividad ritualizada. Las escenas que hoy imaginamos como familiares, luces en casa, intercambio de regalos, comidas largas, encuentran allí un antecedente cultural directo. No obstante, la continuidad no es lineal. Prácticas cambian de forma, de significado y de intensidad. Lo que sobreviva de la Saturnalia en la Edad Media y en la modernidad es a la vez remanente y reinterpretación. La cuestión de los regalos es especialmente ilustrativa. La sigilaria, pequeñas figurillas o amuletos, circulaban entre amigos y familiares en Roma. Eran tokens simbólicos, muchas veces triviales, pero profundamente significativos en cuanto expresan un reconocimiento social. En la narrativa cristiana posterior, el intercambio de regalos se reconectará con la figura de los magos que traen presentes al niño de Belén. La asociación no es necesariamente resultado de una planificación consciente, sino más bien de convergencias narrativas que la cultura cristiana supo aprovechar y resignificar. Así, un gesto social antiguo se integra en una librería simbólica distinta y adquiere nuevas lecturas. Monumentos y monedas de la época de Aureliano testimonian la importancia del culto solar. En muchas piezas aparece la figura del sol con atributos que enfatizan su invencibilidad. Aureliano buscó, con su culto, un punto de unión que trascendiera las divisiones religiosas de su imperio. La elección del 25 de diciembre como dies natalis del sol no fue neutra. Se trata de una fecha que, en zonas donde predominaban calendarios solares y festividades estacionales, recorría una cadena de significados sobre renacimiento y retorno. Más tarde, cuando los cristianos comenzaron a situar la conmemoración de la Encarnación en esa misma fecha, la yuxtaposición permitió una superposición simbólica que para muchos creyentes terminó sosteniendo una poderosa metáfora litúrgica, la llegada de la luz encarnada en un momento del año donde la experiencia humana histórica habla de la salida de la luz contra la noche. Es justo en esta confluencia donde surge una tensión teológica interesante. La imagen de Cristo como luz del mundo tiene raíces bíblicas claras. El Evangelio de Juan utiliza con fuerza esta metáfora, y al mismo tiempo se vuelve comprensible que comunidades que ya manejaban simbolismos solares encontraran en esa imagen una vía para expresar lo que creían. La tarea de la teología fue, y sigue siendo, discernir en qué medida la metáfora solar sirve para profundizar el misterio cristológico sin colapsarlo en una mera analogía astral. Esa tensión no es únicamente académica, toca la práctica religiosa, cómo se enseñan los relatos, cómo se acompañan las familias y cómo se celebran las fiestas en la vida congregacional. Al aproximarnos a las fuentes patrísticas que hablan sobre la fecha o sobre la manera de celebrar, observamos diversidad de tonos. Hay quienes recomiendan aprovechar costumbres para introducir enseñanzas cristianas, mientras que otros advierten sobre sincretismos indiscriminados que corrigen el núcleo doctrinal. Esta diversidad es comprensible si pensamos en las realidades pastorales. El obispo que gobierna una comunidad urbana cosmopolita enfrenta desafíos distintos al pastor de una región rural donde las prácticas locales son el tejido cotidiano de la vida. La historia, por tanto, es una conversación entre necesidad pastoral, creatividad litúrgica y fidelidad doctrinal. Antes de seguir profundizando, conviene retomar la pregunta que nos moviliza. Si la Navidad tal como la conocemos incluye capas que proceden de tradiciones precristianas, ¿qué implicaciones tiene esto para la fe hoy? No es una pregunta que responda con un solo sí o no, su riqueza está en la conversación que genera. Saber que un gesto tiene raíces antiguas puede llevar a la tentación de rechazarlo o a la oportunidad de resignificarlo. Para muchas comunidades, conocer esa historia ha sido liberador. Permite celebrar con conciencia, enseñando a las nuevas generaciones no solo la forma, sino también la historia y el significado renovado que se les atribuye desde la fe. Llegados a este punto, hemos cubierto el paisaje antropológico, la descripción de la Saturnalia y la emergencia del culto a Sol Invictus bajo Aureliano, así como la ausencia explícita de fecha en los evangelios y la manera en que la tradición litúrgica fue consolidando el 25 de diciembre. El camino queda trazado para las siguientes exploraciones.
rastrear los orígenes del árbol y del tronco de Yule, buscar el hilo entre la estrella de los magos y las tradiciones estelares, examinar el muérdago y las guirnaldas en su recorrido desde lo ritual a lo doméstico y comparar con narrativas mitológicas que a primera vista parecen reflejos del mismo imaginario solar. También corresponde detenerse en las implicaciones pastorales. ¿Cómo hablar hoy a creyentes que aman estas prácticas sin desconocer la historia que las precede? Para continuar con rigor, necesitaremos abrir cada símbolo y cada texto con calma, sometiéndolos a la tensión entre evidencia y lectura, entre historia y teología. Es en ese examen paciente donde la revelación final promete afirmarse no como una sentencia reductiva, sino como una clarificación que permite que la celebración recupere su profundidad. Antes de entrar en ese análisis detallado, conviene tomar un respiro y reconocer la amplitud del terreno. Lo que sigue será un viaje entre arqueología de las costumbres, crítica de fuentes, lectura patrística y reflexión pastoral. Se trata de una exploración pensada para quienes desean conservar la fe, pero celebrarla con conocimiento, para quienes buscan entender que la Navidad es a la vez memoria bíblica y tejido cultural, y para cualquiera que quiera saber por qué encendemos luces cada diciembre, y qué puede significar eso hoy en clave cristiana. Al comenzar el próximo tramo de este recorrido, nos detendremos primero en el árbol, sus primeras apariciones, su viaje desde ritos germánicos y medievales hasta las plazas contemporáneas y las lecturas cristianas que lo hicieron propio. Luego seguiremos con las luces, de las hogueras comunitarias a las velas en las ventanas, y cómo esa simbología fue incorporada a la liturgia y a la devoción popular. Después abordaremos los mitos comparados, con cuidado académico, señalando afinidades sin reducir la singularidad del relato evangélico. Finalmente, dedicaremos tiempo a la pregunta práctica: ¿cómo pastoralmente resignificar sin desconectar? ¿Cómo enseñar a celebrar con conciencia sin abandonar la calidez de las tradiciones que unen familias y comunidades? No se trata de despojar a nadie de lo que ama, sino de ofrecer herramientas para que el amor mismo sea más iluminado. La revelación que prometimos no es escéptica ni celebratoria acrítica, es interpretativa y esperanzadora. Nos invita a ver la Navidad como una comunidad humana que a través de siglos ha ido construyendo rituales para enfrentar la oscuridad, alimentar la esperanza y nombrar la llegada de la luz. Conocer esa trama es en última instancia una llamada a celebrar con mayor intención y a recuperar el sentido profundo que la liturgia cristiana puede ofrecer a aquel conjunto de costumbres que llamamos con tanta familiaridad Navidad. El árbol merece ahora nuestra atención, porque es quizá uno de los símbolos más potentes y a la vez menos examinados en su viaje desde lo ritual hasta lo doméstico. Si retrocedemos a las prácticas germánicas y nórdicas, encontramos que durante las jornadas más frías se preservaban en las casas ramas perennes o se levantaban postes adornados, señales que cumplían una función parecida a la del amuleto, sostener la esperanza de que la vida no había desaparecido. En páginas medievales y crónicas locales aparecen relatos de comunidades que traían al interior de sus casas un tronco o un árbol para celebraciones, decorándolo con manzanas, velas o pequeños objetos. En la Alemania de la Edad Media, el uso de árboles del paraíso en las representaciones litúrgicas de la Navidad y el misterio cristiano fue una etapa intermedia. Elementos escénicos que con los siglos se trasladaron de la iglesia al hogar y se combinaron con costumbres populares. Ese tránsito no fue instantáneo ni lineal. Hubo siglos de experimentación simbólica, reacomodo de sentidos y adaptaciones regionales. Cuando vemos hoy un árbol iluminado en una plaza o en una sala de estar, lo que contemplamos es la sedimentación de una larga cadena de significados. Recuerdo de la vida en medio del invierno, eco de rituales europeos y lectura cristiana que habla de la vida que vence la muerte. Pastoralmente, esa amalgama ofrece una oportunidad: explicar a las familias que, lejos de ser un simple ornamento comercial, el árbol puede transformarse en catequesis doméstica. Algunas comunidades han hecho de la decoración del árbol una ceremonia familiar, donde se colocan, además de luces y figuras, símbolos que recuerdan la historia de la salvación, pequeños libros con pasajes bíblicos, adornos que representan obras de misericordia o esferas que contienen notas de gratitud. Así, el árbol no se vuelve mero objeto, sino instrumento pedagógico que integra memoria y sentido. Las luces, por su parte, nos devuelven al motivo recurrente del contraste luz-oscuridad. Las hogueras del Yule, las velas en ventanas de regiones insulares, las antorchas de ciertos ritos comunitarios,
todo ello responde a la misma necesidad humana de señalar presencia contra la ausencia. En muchas culturas, la iluminación de la casa tenía un doble propósito: funcional para facilitar la vida en noches largas y simbólico para indicar pertenencia y resistencia. El recurso de encender lámparas o velas fue absorbido por la piedad cristiana, no solo en la liturgia, donde la luz aparece como figura del ministerio pascual, sino en prácticas domésticas, y fue reinterpretado en términos del Cristo Luz que el Evangelio de Juan subraya. Ver Juan 1:4-9. Decir que las luces navideñas derivan de prácticas solares no explica por sí solo su significado cristiano. Más bien muestra cómo una imagen preexistente encontró en la teología cristiana una nueva profundidad. Explorar el muérdago y la guirnalda es entrar en una pequeña historia de magia doméstica y de horticultura simbólica. El muérdago, planta de crecimiento aparentemente suspenso, fue rodeado de prácticas rituales en muchos lugares de Europa. Ofrecías una rama, buscabas reconciliaciones bajo ella, creías en su poder curativo. La Iglesia reaccionó de formas distintas. En algunos contextos toleró su uso como costumbre popular que podía incorporarse. En otros, la censuró si la práctica implicaba superstición o rituales que se oponían al credo. Con el tiempo, el muérdago perdió su aura de tabú y entró en la iconografía festiva como un signo de amistad o de perdón. Resignificarlo en clave cristiana implica, por ejemplo, convertir el gesto del beso bajo la rama en un recordatorio de reconciliación y perdón, temas que la Escritura aprecia. El tronco de Yule, el gran leño que se quemaba durante varios días en las casas nórdicas, nos devuelve a la centralidad del hogar y de la hospitalidad en tiempos fríos. Allí donde se practicaba, el leño no era solo combustible, era señal de compartir, de protección y de continuidad. Convertido en símbolo, el Yule log habla de calor humano, del fuego que reúne y que preserva la comunidad. Algunas iglesias han adoptado rituales parecidos: hogueras de Adviento, encendido de velas en torno a himnos, para enseñar la interdependencia entre acogida y fe. Las historias alrededor de regalos y su vínculo con la narración de los magos del Evangelio merecen atención, porque ilustran cómo un gesto social se integra en un relato sagrado con nuevos matices. En Roma, la sigilaria eran tokens de amistad. En el relato bíblico aparecen presentes ofrecidos al niño en Belén. La asociación entre ambos gestos fue, en gran parte, una convergencia cultural que la tradición cristiana supo leer en clave teológica. Los dones como reconocimiento de la dignidad del otro y prueba de esperanza para el futuro. Hoy, cuando los intercambios materiales pueden volverse frenéticos, la invitación pastoral es recuperar el significado, hacer de los regalos un ejercicio de servicio, de generosidad y de memoria del don divino. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ponemos todo esto junto y miramos los relatos míticos que a simple vista parecen resonar con temas de la Navidad? Encontramos narrativas antiguas en las que nacen seres extraordinarios o héroes con rasgos solares. Horus en la tradición egipcia, ciertos módulos del mito de Mitra y su culto en el mundo romano, Atis en la tradición frigia, Dioniso en contextos greco-romanos, e incluso paralelismos que algunos observadores han trazado con episodios de la tradición védica, como algunas peripecias en torno a Krishna. Los motivos son a menudo parecidos: nacimiento fuera de lo común, salvador que trae luz o vida, símbolos celestes que acompañan el acontecimiento. Sin embargo, la comparación requiere cuidado metodológico. Las semejanzas muestran que ciertos motivos simbólicos son recurrentes en culturas que enfrentan condiciones similares: el sol como origen de vida, la estrella como signo de orientación, el héroe nacido en circunstancias excepcionales como figura de esperanza. Los estudios comparativos no deben llevarnos a concluir que la narrativa cristiana sea una simple reescritura de mitos previos. El cristianismo emerge en un contexto histórico concreto, con una historia particular: la predicación de Jesús, su vida, muerte y la interpretación pascual por su comunidad. Cuando la tradición cristiana emplea imágenes compartidas, como la luz, lo hace para inscribir en ellas una experiencia histórica singular, la interpretación teológica de la encarnación y la resurrección. Así, más que señalar plagio, los paralelismos revelan que las sociedades comparten códigos simbólicos y que los nuevos movimientos religiosos dialogan con esos códigos para hacerse comprensibles. Esa es una lectura que respeta tanto la originalidad de la fe cristiana como la realidad de la comunicación cultural. Retomemos algunas piezas concretas de evidencia que han alimentado la discusión académica.
Las monedas de Aureliano con la iconografía del Sol Invictus, las inscripciones que mencionan el Dies Natalis Solis Invicti, los relatos de cronistas romanos sobre la Saturnalia y los calendarios litúrgicos del siglo IV que consignan la celebración de diciembre son documentos que nos permiten reconstruir una secuencia plausible, existencia de festividades solares, su consolidación por parte del poder imperial y la posterior superposición o coincidencia con celebraciones cristianas. Las fuentes patrísticas, por su parte, muestran un debate interno, desde propuestas de aprovechar las formas populares hasta advertencias sobre sincretismos que atenten contra el núcleo del Evangelio. Esta tensión no es accidental, refleja el trabajo de comunidades que buscan fidelidad a la fe y al mismo tiempo eficacia pastoral. Históricamente, la elección del 25 de diciembre como fecha litúrgica aparece en contextos donde ya había una memoria social establecida. El calendario romano de 336 después de Cristo es una de las primeras evidencias escritas que sitúan una conmemoración en ese día. No es una prueba concluyente de origen exclusivo, pero sí un indicador de que para entonces la fecha formaba parte de la memoria litúrgica. Es importante recordar que la datación de acontecimientos antiguos suele apoyarse en una red de testimonios, unos más directos que otros, por eso muchas conclusiones permanecen en el terreno de la mejor interpretación posible, no en la de la demostración absoluta. Una cuestión que emerge con frecuencia es la de la autenticidad. Si la fecha y muchos símbolos se formaron por procesos de adaptación cultural, ¿la celebración es menos auténtica? Aquí conviene distinguir dos planos. En el plano histórico-causal, la Navidad es ciertamente el producto de interacciones humanas, procesos políticos, rituales cotidianos y decisiones pastorales. En el plano religioso-espiritual, la autenticidad de una celebración depende de la integridad de su intención y de su capacidad para transmitir el misterio que proclama. Una fiesta adoptada por la Iglesia puede ser profundamente cristiana si su praxis está orientada por la lectura del Evangelio y por la vida sacramental de la comunidad. Por el contrario, una práctica en apariencia pura puede carecer de autenticidad si se vacía de contenido espiritual. Desde una perspectiva pastoral, entonces, la respuesta creativa no es abandonar símbolos, sino reemplazarlos con sentido explícito. Algunas prácticas que funcionan en iglesias y hogares. Preparar una liturgia doméstica sencilla la noche de la decoración del árbol, leer Lucas 2, cantar un himno y pedir que cada miembro coloque un adorno explicando su simbolismo. Esto transforma el árbol en una cassette de memoria. Cada pieza cuenta algo del Evangelio o de las obras cristianas vividas por la familia. Convertir las luces en un camino de oración. Encender una vela por cada día de Adviento con una breve lectura y una intención concreta, de modo que la luz que aumenta anuncie progresivamente la llegada de la esperanza. Redefinir los regalos como actos de servicio. Establecer que parte del presupuesto se destine a obras de caridad en nombre de la familia, o crear rituales de regalo compartido donde se intercambian servicios más que objetos. Recontextualizar el muérdago y otras tradiciones populares con gestos de reconciliación. Un momento al año para pedir y dar perdón, recordando que la comunidad restaurada es signo del reino. Incluir en la liturgia comunitaria lecturas y breves exposiciones que expliquen el viaje histórico de las costumbres, no para restarles valor, sino para enriquecer el conocimiento y profundizar la intención con que se viven. Estas propuestas respetan la libertad de las comunidades y la riqueza de la tradición, evitando imposiciones doctrinales que la historia no autoriza. Ayudan, en cambio, a situar las prácticas en un horizonte teológico claro. Un capítulo aparte merece la reflexión sobre la iconografía. La estrella, la figura de los magos, la imagen del pesebre. La estrella que guía a los magos ha sido objeto de mucho interés. Algunos han propuesto interpretaciones astronómicas, otros señalan su función literaria como signo de revelación divina. En aquel tejido simbólico, la estrella cumple la tarea de señalar que algo extraordinario está sucediendo y que la salvación tiene implicaciones cósmicas. No es sorprendente que los relatos antiguos utilicen signos celestes para hablar de acontecimientos decisivos. Nuestro propio imaginario litúrgico recoge esa forma de hablar. Los magos, por su parte, introducen la dimensión universal del anuncio. No solo los humildes del campo, sino también sabios venidos de lejos reconocen al Mesías. Esa universalidad puede leerse en diálogo con el uso de símbolos solares en el mundo antiguo, no como un plagio, sino como una traducción cultural de la idea de que la salvación tiene alcance cósmico. Al acercarnos a la culminación de este recorrido, conviene detenernos en el problema de la memoria colectiva. Las festividades no existen en una burbuja, son tejidos que articulan identidad, pertenencia y sentido. La Navidad, en tanto memoria comunitaria, cumple esa función, congrega generaciones, ordena el tiempo litúrgico y marca la vida social con ritmos que enseñan y sostienen.
Saber cómo se tejió esa memoria, qué capas culturales la integraron, qué decisiones institucionales la consolidaron, nos equipa para participar de ella con mayor responsabilidad. La revelación final que aquí proponemos no es la denuncia de una falsedad, sino la invitación a una celebración consciente. Conocer las raíces nos permite elegir símbolos con intención, transmitir significados y, cuando haga falta, purificarlos de usos que desvíen la atención del Evangelio. La historia, además, sirve para humildad. Nos recuerda que la Iglesia ha sido siempre comunidad en diálogo con su tiempo. Desde los obispos que optaron por inculturar hasta los críticos que advirtieron contra sincretismos indebidos, la tradición cristiana muestra la tensión entre fidelidad y adaptabilidad. Reconocer que la adopción de formas locales fue una estrategia pastoral no es condenar a quienes la aplicaron, es comprender su deseo de anunciar el Evangelio de manera efectiva en contextos diversos. Esa comprensión ayuda a superar posturas polarizadas, ni romantizar el pasado litúrgico, ni repudiar la historia, más bien integrar ambos como fuente de aprendizaje. Al mirar hacia adelante, la pregunta práctica es, ¿qué puede hacer una comunidad hoy para que la Navidad sea a la vez histórica y profundamente cristiana? Más allá de los gestos domésticos ya sugeridos, hay iniciativas comunitarias de alto impacto: organizar servicios de caridad en fechas centrales, crear talleres donde se explique la historia de los símbolos a niños y jóvenes, ofrecer ciclos de lectura bíblica enfocados en la luz como metáfora teológica, por ejemplo, lecturas de Juan en el Adviento, y facilitar espacios donde los migrantes y las minorías puedan compartir sus tradiciones navideñas, enriqueciendo así la diversidad local. Todo esto permite que la celebración recupere su función, no ser mera repetición ritual, sino encuentro vivo con el misterio que proclama. Antes de cerrar, conviene reiterar algunas cautelas metodológicas que atraviesan este tema. Cuando hacemos comparaciones mitológicas, no buscamos rebajar la singularidad de la fe cristiana, ni negar la historicidad del acontecimiento que conmemoramos. Tampoco pretendemos imponer soluciones uniformes a comunidades plurales. Nuestro objetivo ha sido ofrecer un mapa de interpretación, mostrar redes de influencia, procesos de resignificación y posibilidades de praxis que respeten tanto la verdad histórica como la devoción legítima. La historia es herramienta de comprensión y la teología es brújula para orientar la celebración. Juntas permiten que la Navidad sea celebrada con conciencia y profundidad. La revelación final a la que el título nos convoca puede expresarse en pocas líneas. La Navidad, tal como la vivimos, es un palimpsesto. Sobre la página de la memoria humana se han escrito sucesivas manos, gestos prehistóricos frente al sol, rituales romanos de diciembre, cultos imperiales, decisiones litúrgicas de comunidades cristianas, costumbres populares de aldeas europeas y signos de una modernidad global. Ninguna de esas manos borra por completo a las anteriores, cada una deja trazos que la siguiente reinterpreta. Decirlo así no atenúa la realidad cristiana, la sitúa, y situarla nos da libertad para celebrar con mayor intención. Al cerrar este recorrido, propongo una imagen final. Imagina una noche en la que la familia se reúne alrededor del árbol. Las luces pequeñas dibujan caras, las manos se rozan al pasar adornos, y alguien lee Lucas 2 en voz baja. Afuera hace frío, adentro hay calor de hogar. Un gesto sencillo, un regalo entregado con una oración, una vela encendida con una breve lectura de Juan, puede convertir una tradición compartida en una memoria que nombra a Dios presente en la carne del mundo. Esa transformación es posible porque la historia no es un juicio, sino un recurso. Conocerla permite elegir, y elegir permite que la celebración sea auténtica. Si hoy te llevas una conclusión, que sea esta: la Navidad no es lo que pensabas en el sentido de que sus formas materiales y su fecha han sido moldeadas por procesos compartidos de la historia, pero es exactamente lo que puede y debe ser para la fe. Una conmemoración intencional que convierte símbolos heredados en signos vivos de esperanza. Celebrar conscientemente no requiere eliminar tradiciones, sino iluminarlas con la luz del Evangelio. Si te interesa profundizar más, hay recursos que te pueden acompañar. Nuestro video sobre los orígenes de la Pascua explora procesos similares en otra gran festividad cristiana. También puedes descargar la guía Celebrar con Conciencia, que incluye lecturas, liturgias domésticas y actividades para familias. Si este tema te ha interesado, comparte este video con alguien que valore tanto la historia como la fe.